cuando estamos hablando del objeto de pago, regresamos otra vez a las corrientes. ¿Cuáles son esas corrientes? ¿El pago debe ser en dinero o hay amplitud en cuanto a cómo hacer el pago? Y entonces, nosotros sabemos que en nuestra legislación, pues se ha utilizado esa corriente amplia, ese criterio amplio, que dice que podemos pagar en dinero, pero también podemos pagar en especie. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros eso? Miren, el artículo 1319 dice que toda obligación resultante de un acto o acción de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y el artículo 1397 nos establece que si el pago tuviere que hacerse en especie y hubiere imposibilidad de entregar la misma cantidad y calidad, el deudor satisfará el valor que la cosa tenga en el tiempo y lugar señalados para el pago, salvo que se haya fijado precio al celebrarse el contrato. El artículo 1397 ya nos está diciendo entonces que también hay un pago en especie. Entonces, si alguien me preguntara, ¿en qué se fundamenta usted para decir que la concepción amplia es la que prevalece en nuestro derecho civil? El artículo 1397 dice que se puede pagar también en especie, no solo en dinero. Entonces, entendemos claramente que se puede pagar en dinero o se puede pagar en especie. Más adelante, cuando veamos el contrato de compra-venta, y veamos el contrato de permuta, vamos a entender en qué momento el pago en especie constituye permuta o en qué momento se puede entender que es un pago, es una compraventa. Es decir, entendemos que en la compraventa se entrega una cosa y se paga en dinero. Y hago las señas de comillas, porque no solo se puede pagar en dinero, existe también el contrato de permuta que permite que se pueda pagar otro bien, pero eso lo dejamos al tiempo. Entonces, el objeto del pago, ¿con qué se paga? ¿Qué vamos a utilizar para pagar? Entonces, el artículo 1397 concretamente nos dice que se puede pagar en especie, pero sabemos que genéricamente el pago es en dinero. Entonces podemos concluir que el pago puede ser en dinero o puede ser en especie. El objeto del pago es dinero o especie, o ambos. Puede ser un pago mixto, parte dinero, parte especie. En cuanto al modo, es decir, ¿qué fue lo que las partes convinieron? El artículo 1387 dice, el pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado y no podrá efectuarse parcialmente, sino por convenio expreso o por disposición de la ley. Entonces, el modo es la manera en la que las personas decidieron crear la obligación y de qué forma se debe pagar. Y esa forma en la que se debe pagar no se puede cambiar. Me decía alguien en una pregunta, pero ¿y si las partes se ponen de acuerdo en cambiar el modo? Bueno, si se ponen de acuerdo las partes, desde luego que van a poder cambiar todo lo que ellos hayan acordado. Pero entonces, cuando eso ocurre, lo que está sucediendo es que la voluntad de las partes pues está cambiando la naturaleza del negocio jurídico que se haya celebrado entre ellos y está dando por terminado uno para poder enfrentar otro problema. Entonces, aquí
debemos entender que cuando las partes se ponen de acuerdo en una manera, en una forma específica de cumplir la obligación, así debe ser. Por eso es que prevalecen los principios de integridad, de identidad y de indivisibilidad. Porque, como vimos ya en clases anteriores, el principio de identidad nos dice que el deudor debe cumplir tal y como se comprometió a cumplir. Y lo que es más, agrega que no se puede obligar al acreedor a recibir la cosa de una manera diferente o una cosa distinta, aunque sea mejor. No es factible. El acreedor, para recibir cosas distintas, tiene que aceptar. Entonces, tiene que haber ahí un convenio y tienen que modificar la forma, el modo, la manera en la que se cumple la obligación. Y lo mismo ocurre con los otros dos principios. En el principio de integridad, la obligación tiene que cumplirse por entero, completa. No se puede cumplir por partes, a menos que los contratantes lo hayan pactado de una forma distinta, es decir, decidan ellos aceptar que las entregas del pago pueden hacerse de una manera parcial. Pero si no se acuerda de esa manera, entonces el pago tiene que ser íntegro. Y de la misma manera ocurre con el principio de indivisibilidad. Hay cosas que por su naturaleza son divisibles y se podrían cumplir por etapas, por partes. Pero si por ley o por acuerdo de las partes se decide que el cumplimiento de esa obligación va a ser indivisible, entonces no puede modificarse esa situación. Y peor aún, cuando por su naturaleza las cosas son indivisibles. Ahí definitivamente no se puede hacer un pago por partes. Es decir, no se puede destruir la naturaleza del objeto para entregar por partes. Yo les decía a ustedes, un diamante no lo podemos hacer pedacitos y entregar una parte cada cierto tiempo y que el acreedor pues le ponga super glue a cada pedacito y lo vaya pegando hasta que se vuelva a formar nuevamente el diamante, ¿verdad? Eso es imposible. La naturaleza misma del objeto no permite que pueda pagarse por partes. Entonces, ese es el modo en el que las partes van a convenir y cómo es que van a cumplir. Teníamos ahí también el artículo 1407 que establece que el que debe capital e intereses no puede, sin consentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los intereses, ni estos antes que a los gastos. Parece confuso. Yo siempre he dicho que me he topado con alumnos, no con ustedes, en clases anteriores, que aprendieron a leer y a escribir, pero no entienden lo que leen. Y entonces se conflictúan mucho y no entienden a veces qué es lo que dice la letra. Y es porque tienen un poco de pereza mental y no se ponen a analizar. Entonces, si nosotros analizamos esa norma, lo que pasa es que es como que estuviera escrita al revés. Yo, si hubiera hecho esa norma, lo hubiera hecho de una manera diferente para que fuera mucho más clara. Yo hubiera dicho que el que debe capital e intereses y además hay gastos, debe cumplir de la siguiente manera. Primero, debe pagar los gastos. Luego que ha pagado los gastos, debe pagar los intereses. Y por último, paga el capital. Eso es lo que dice la norma. Veámoslo. El que debe capital e intereses no puede, sin consentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los intereses, ni estos antes que a los gastos. O sea, primero se pagan los gastos, luego se pagan los intereses y por último se paga el
capital. Eso es lo que podemos entender de la norma. ¿En qué tiempo se cumple la obligación? ¿En qué momento se debe pagar? El artículo 1401 dice que las obligaciones deben ser ejecutadas sin demora, a no ser que circunstancias relativas a su naturaleza, modo o lugar fijado para el cumplimiento impliquen la necesidad de un plazo que fijará el juez prudencialmente. Si no estuviera señalado por la ley, si no estuviera señalado por la ley, si las partes hubieran señalado plazo, el pago debe ser hecho el día de su vencimiento. ¿En qué tiempo se paga? En el tiempo que las partes convienen. Si las partes no convienen en ningún plazo, entonces se entiende que la obligación debe cumplirse inmediatamente, a menos que haya circunstancias que nos indiquen que las obligaciones, no obstante no haberse puesto plazo, no se pueden cumplir instantáneamente. Es decir, cuando no se puede cumplir instantáneamente una obligación que debe cumplirse instantáneamente porque no se fijó plazo, entonces debemos buscar, dice, un plazo en la ley. Pero muchas veces la ley no nos da plazos tampoco. Y entonces supletoriamente no vamos a poder aplicar una norma que nos dé un plazo porque no existe. Y si eso ocurre, pues entonces, ¿qué nos queda? Acudir ante juez competente. ¿Quién dictará un plazo? ¿Qué plazo? Bueno, un plazo prudencial, dice la ley. Habría que entender el significado de prudencial. Prudencial, entenderíamos que lo que al juez le parezca prudente, que después de analizar las cosas, el juez diga, bueno, me parece que el plazo que debe tener será de un mes, o de 15 días, o de 48 horas. Bueno, si se trata de un plazo de 48 horas, yo no acudiría jamás a un juzgado para que el juez me dé plazos, ¿verdad? Sabiendo que se van a tardar 6 meses solo para notificarme si le dan trámite o no a la solicitud que estoy haciendo. No, eso estamos hablando de cuando los plazos tienen que ser plazos más largos. Pero todas las obligaciones deben tener un plazo. Todas las obligaciones deben de indicar en qué momento se tienen que cumplir. Pero no siempre ponemos atención a ese tema. Y entonces no señalamos el tiempo, el momento. Y eso nos obliga primero a tener que buscarlo en la ley. Y si no está en la ley, pues a pedírselo a un juez. Pero antes de eso, lo que nos dice la ley, ¿verdad? Lo que nos dice la norma. Todas las obligaciones que no tienen plazo se cumplen inmediatamente. Buscar en la ley o pedirle al juez un plazo será únicamente cuando no habiéndose señalado un plazo y que por ley tenga que cumplirse inmediatamente una obligación que es imposible de cumplir en ese momento, instantáneamente. Entonces ahí es donde vamos a tener que acudir a buscar plazo en la ley o a buscar juez que nos lo señale. El lugar, ¿en qué lugar se cumplen las obligaciones? Y esto es bien importante porque procesalmente nosotros tenemos que saber en qué lugar se va a cumplir la obligación. Porque si no se cumple la obligación en el lugar señalado por las partes, pues entonces sí vamos a tener algunas consecuencias legales y algunas bastante dañinas para el deudor. El deudor puede ser declarado en mora por no pagar en el lugar indicado. Pero ¿qué pasa si las partes no señalan un lugar? Es decir, no hay un lugar indicado. Tiene que haberlo. El artículo 1398
establece que el pago se hará en el lugar designado en el contrato. Si no se designó y se trata de cosa cierta y determinada, será el pago en el lugar en el que la cosa existía al tiempo de contraerse la obligación. Miren qué importante. Dice la norma que el pago se debe hacer en el lugar que designen las partes. Siempre la voluntad de las partes va a prevalecer, recuérdense. Pero a las partes puede que se les olvide señalar el lugar. Y entonces la ley nos comienza a dar algunas soluciones. Dice que si no se señaló lugar, pero, y esto hago énfasis, si se trata de cosa cierta y determinada, es decir, si se trata de cosa cierta, es decir, lo que existe y además está determinado, entonces dice que el lugar será ¿cuál? Dice que será el lugar en el que la cosa existía al tiempo de contraerse la obligación. Ustedes compran algo, cualquier cosa, un aparato eléctrico, un televisor. Van al lugar donde lo venden y lo compran, pero no se lo pueden entregar inmediatamente. Perdón, porque se les ocurrió comprar un plasma de, qué sé yo, del tamaño de una pared y no cabe en el carro donde ustedes lo tienen. Entonces, pues se los van a tener que llevar a su casa. Y pagan, se van. Cuando la persona, en este caso el deudor, el que tiene que entregar, comienza a ver los papeles, se percata que no hay un lugar señalado para la entrega. Entonces, ¿cómo va a cumplir esta persona? ¿Cómo va a llevar el aparato ese a un lugar que no se conoce? Entonces, la ley resuelve eso. Dice, el lugar será el lugar en el que la cosa existía en el momento de la celebración del contrato. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el vendedor pues va a tener que esperar a que lo llame el comprador y que le diga, mire usted, ya no me trajo el televisor, porque es lo primero que uno va a hacer, ¿verdad? Porque peor si uno quiere ver ya la final inglesa y la quiere ver en un televisor de esos y el televisor no llega. Entonces, fácilmente, porque es lo más frecuente ahora con las personas, pensar en las demandas. Voy a demandar a la empresa. No me llevaron el equipo a mi casa y no pude ver el partido. Y eso a mí me causó problemas psicológicos, daños morales, etcétera, etcétera, gastos en dinero. Invité, no obstante que estamos en pandemia, invité a familiares y amigos para que viéramos el partido todos. Compré las chelas, compré las bocas, compré todo y no me llevaron el televisor. Eso implica que la empresa me tiene que pagar daños y de repente perjuicios, ¿no? Bueno, entonces van a demandar a la empresa. ¿Cómo se va a defender la empresa? Señalando varias cuestiones. La primera, no dijo el comprador a dónde se le debía de llevar la pantalla esta. Es decir, no se señaló lugar. Y entonces, como no se señaló lugar y se trata de cosas ciertas y determinadas, cierta, porque ahí estaba el televisor, es decir, no lo tenían que mandar a traer a Japón, ya estaba en la tienda. Y además estaba determinado porque fue escogido por el comprador. Se eligió cuál de todos los que había en la venta de televisores era el que quería. Y entonces ya está determinado. Entonces, tratándose de cosa cierta y determinada y no habiéndose señalado lugar para la entrega, entonces, ¿dónde se cumple la obligación? Ahí en ese almacén. Con eso se defendería uno si lo estuvieran demandando por no haber cumplido con la entrega.
Entonces, para que veamos casos concretos, ¿verdad? Es decir, nosotros debemos señalar con exactitud el lugar en donde se tiene que cumplir la obligación. Si yo compro un lote de ganado en la costa sur, voy a una finca y veo el ganado que está a la venta, me gusta, lo pesamos, hacemos el trato, pago y luego me voy y no digo a dónde me lo tienen que entregar. Entonces, es cosa cierta. ¿Por qué? Porque ahí está el ganado, lo vimos. Está determinada, vimos su raza, su peso, sus condiciones de salud, etcétera, etcétera. Está determinado. Pero no señalamos lugar. Entonces, ¿dónde se tiene que cumplir la obligación? En la finca donde está el ganado. Diferente hubiera sido que yo dijera, bueno, mire, se lleva el ganado a mi finca, que está ubicada en tal y tal lugar. Les doy las indicaciones. Entonces, ahí ya pactamos un lugar y ahí es donde me tienen que cumplir. Pero si no existe ese acuerdo de voluntades, dice la ley, se tendrá como lugar legal para el cumplimiento de la obligación en el lugar que la cosa existía en el momento de la celebración del contrato. Siempre y cuando sea una cosa cierta y determinada. Pero ¿qué pasa si la cosa no es cierta ni determinada? Dice entonces el artículo 1398. En cualquier otro caso, ¿cuál es cualquier otro caso? Las cosas que no son ni ciertas ni determinadas. A eso se está refiriendo la ley. En cualquier otro caso, es decir, cosas que no son ciertas ni determinadas, donde se cumple la obligación. Dice, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor al tiempo de exigirse la obligación. Y hay que tener un poco de cuidado con el tema del domicilio. Esto yo ya no debía explicarlo, sé que ustedes lo saben mejor que yo, pero les voy a robar unos minutos de su tiempo para algunos que se les haya olvidado. Cuando estamos hablando de domicilio, debemos entender que en nuestra legislación no hay unificación en lo que es el domicilio. Cuando nosotros hablamos de domicilio internacional, el domicilio de la persona es el lugar de su nacionalidad. Es decir, el domicilio de un guatemalteco es Guatemala, o sea, todo el país. Eso en derecho internacional. Ya ustedes van a ver derecho internacional dentro de, ¿qué? 2 semestres. 2 semestres están viendo derecho internacional privado. Ahí van a ver el domicilio de los ciudadanos guatemaltecos, es Guatemala. Pero también está el domicilio procesal. Cuando hablamos de domicilio procesal, ahí es donde todo el mundo me contesta cuando yo digo, dígame usted cuál es el domicilio. Y yo no sé por qué cuando les enseñaron eso no hicieron la diferenciación, pero todos los años que tengo de dar clases y pregunto cuál es el domicilio, siempre hay alguien que me levanta la mano y me dice, es la circunscripción departamental donde una persona ejercita sus derechos y cumple sus obligaciones. Ese es un domicilio procesal. El departamento en el que una persona está sujeto a una jurisdicción. Por ejemplo, las personas que son del departamento de Quetzaltenango, es decir, el municipio de Quetzaltenango y todos los municipios de Quetzaltenango están ligados legalmente a los juzgados de primera instancia que se encuentran en Quetzaltenango. Entonces, el domicilio procesal de un quetzalteco de cualquiera de los municipios de Quetzaltenango es Quetzaltenango. En Guatemala es diferente porque Guatemala tiene
tiene varios juzgados de primera instancia civil en el departamento, perdón, en el municipio de Guatemala. Pero también hay juzgados de instancia civil en Misco, en Villanueva y en Amatitlán, o solo en Amatitlán. No me recuerdo si en Villanueva hay. Yo creo que en Villanueva solo hay juzgado de paz civil. Pero bueno, debemos entender que el domicilio procesal es ese lugar en donde una persona tiene que ejercitar derechos y obligaciones. ¿Y cómo ejercita sus derechos y obligaciones? Pues a través del órgano jurisdiccional competente, que en el tema civil es un juzgado de primera instancia civil. En lo penal se ha dado algún problema por el tema de el arresto domiciliario. Una persona está con una medida sustitutiva y la medida sustitutiva es el arresto domiciliario. Pero el Código Penal no establece en qué consiste el domicilio de la persona. Eso lo establece el Código Civil. Y entonces tenemos que irnos al lo que es el domicilio civil, pero ahí es donde nos vamos a encontrar problemas, porque el domicilio procesal y el domicilio civil difieren mucho. El domicilio procesal, ya dijimos, es el departamento. En aquellos lugares donde no hay juzgados de primera instancia en los municipios del departamento, sino solo en la cabecera municipal. Entonces, en esos lugares se encuentra el domicilio. Y si hablamos de cuál es el domicilio, entonces diríamos que es el departamento. O sea, una persona aquí en Guatemala que le dan como medida sustitutiva el domicilio, si es un domicilio procesal, estamos hablando de que puede movilizarse por todo el departamento. No puede salir del departamento. El departamento de Guatemala tiene 17 municipios y esta persona puede ir a pasear a esos 17 municipios y no puede salirse de ahí. Si se va a la Antigua, desde el momento que llega a San Lucas, desde ahí está incumpliendo la orden y desde ese momento puede ser detenido y llevado a la prisión de una vez, porque está saliendo del domicilio, que es el departamento de Guatemala. Y San Lucas, Zacatepeque, ya no es del departamento de Guatemala, ya pertenece al departamento de Zacatepeques. Entonces, ahí hay un problema con ese domicilio, porque el Código Civil establece que el domicilio es el lugar donde una persona vive, o sea, su casa. Entonces, el Código Procesal Penal debió de haber sido más enfático y más claro en cuanto a qué domicilio es al que se está refiriendo, si al domicilio procesal o al domicilio civil. Entonces, ahí queda una laguna. Y ustedes han visto siempre ese tema, que no se sabe si la persona tiene que estar encerrada en su casa o puede ir a pasear a Misco, o comer chicharrones los sábados, qué sé yo. Y entonces, cuando miran a una persona en la calle, comienzan los líos. A peor si se trata de esos juicios de alto impacto. Fulano de tal andaba, lo vieron en un centro comercial teniendo arresto domiciliario. ¿Puede o no andar en un centro comercial? Bueno, entonces hay que establecer claramente cuál es el domicilio. Aquí la norma se está refiriendo a la casa de habitación del lugar donde una persona reside. Ahí es donde se debe cumplir la obligación. En cuanto a la presunción de pago, se presumen los pagos. Es decir, no se puede determinar que exactamente se le haya pagado al deudor, pero se presume que sí se le pagó. Y entonces ahí la ley nos da varios casos de presunción. 1389
Primer caso, dice, es válido el pago hecho de buena fe al que está en posesión del derecho de cobrar, aunque sea después vencido en juicio sobre la propiedad del crédito. La propiedad del crédito. Una letra de cambio. Nos presentan una letra de cambio, se la tenemos que pagar a la persona que nos presenta la letra de cambio. Esa persona dice que es la propietaria del crédito y lo acredita ¿cómo? Lo acredita con ese documento. Un documento que se tramite por la simple tradición, es decir, por los endosos. Entonces, nosotros como deudores le pagamos a quien nos presenta la letra de cambio. Después resulta que la persona que nos presentó la letra de cambio se robó la letra de cambio y que los endosos que ahí aparecen son falsificados y que el verdadero dueño del crédito lo ha demandado y dentro del juicio que ha planteado ha ganado el juicio y el juez lo ha declarado a él como el verdadero propietario. Entonces viene ese verdadero propietario contra nosotros. Ustedes le pagaron a otra persona. Yo era el propietario. A mí me tenían que pagar. Sí, señor. Pero, ¿qué dice la ley? La ley dice que se presume un buen pago cuando se le paga al que está en posesión de un derecho de cobrar. Es decir, nosotros como deudores no sabemos cuál es el origen del problema que hay entre quien nos presentó la letra de cambio y el verdadero dueño. Eso es un problema entre ellos. Entonces, el deudor en ese momento que paga queda eximido de la obligación. ¿Por qué razón? Porque hay una presunción que quien le está presentando ese derecho de cobro que tiene en las manos es el verdadero propietario. Nosotros no podemos saber si es así o no, porque estamos hablando de documentos de aparente legalidad. Nosotros no podemos establecer si los documentos verdaderamente son legales o no. Es decir, nos presentan una letra de cambio que nosotros libramos, que tiene nuestra firma, y sabiendo que la letra de cambio es un documento que se puede endosar y que tenemos la obligación de pagarle al que nos la presente, pues entonces nosotros le pagamos a quién, cumpliendo con todo lo que dice la ley, al que nos la presentó. Entonces, por eso la ley dice que hay una presunción de pago. Salvo que se demuestre lo contrario. ¿Y qué sería en este caso que se demuestre lo contrario? Que nosotros sepamos perfectamente que estamos pagándole a quien no debemos, que haya mala fe, que estemos actuando con dolo. En ese caso, definitivamente, ahí el pago no tendrá ninguna validez. Pero si no existe ninguna evidencia de que nosotros, deudores, sabíamos de la ilegalidad de ese pago que estamos haciendo, entonces el pago tendrá que reputarse como un pago bien hecho. ¿Por qué dice que se presume el pago? Porque está sujeto a prueba, es decir, sujeto a que alguien demuestre que el deudor está actuando de mala fe. Pero si no existe eso, entonces el pago es un pago bien hecho. El artículo 1390, que tiene otro caso de presunción de pago, dice: el deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago y de retener mientras dicho documento no le sea entregado. No, este no es, este artículo es un complemento que nos dice que los deudores tienen la obligación de exigir el documento que acredite el derecho para que no nos aparezcan después con otro documento cobrándolo. Tal vez aquí lo que vale la pena salvar del artículo 1390 es el derecho de retención. Mientras no nos entreguen el documento
en el que nosotros nos comprometimos en una obligación, no estamos obligados a pagar. Es decir, usted quiere que le pague la deuda, pero yo le firmé un pagaré, quiero mi pagaré. No se lo puedo entregar, no le puedo pagar. Si quiere que le pague, me entrega mi pagaré. Ese es el derecho de retención. Me demanda ante un juez y yo le diré al juez, señor juez, efectivamente le debo a este señor, pero fíjese que yo firmé un pagaré con esta persona. Y según el artículo 1390 del Código Civil, yo tengo derecho a que me entregue ese documento y que si no me lo entrega, puedo ejercer el derecho de retención. Y eso es lo que estoy haciendo, señor juez. No es que no le quiera pagar, es que él no quiere cumplir también su parte. A eso se refiere el artículo 1390. Es un artículo muy importante que nosotros debemos tener presente. Hay varios casos de derechos de retención. Aquí ya tenemos el primero. Sería bueno que ustedes anotaran en su código, en el artículo 1390, ahí afuera, derecho de retención. Y a los varios que vamos a encontrar a lo largo de la lectura de todo nuestro código. Tenemos el artículo 1391. Dice: el portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago, a menos que las circunstancias se opongan a admitir esta presunción. Antes, yo no sé si todavía, ahora, gracias a Dios, pues desde que soy abogado, lo mismo le va a pasar a ustedes, pues yo ya no compro cosas si no tengo dinero para pagarlas. Trato en la medida de lo posible de no meterme a deudas. Pero yo me recuerdo que hace muchísimos años, y creo que todavía lo hacen, hay almacenes donde la gente quiere su televisor, lo compra, se hace un contrato para pagar por abonos, y para facilitarle a la persona que pueda pagar, los almacenes tienen cobradores, y los cobradores llegan a las casas cada fin de mes o cada vez que se pactó, el plazo que se haya pactado. Es muy frecuente que cuando se oye el ruido de la moto, inmediatamente el papá le dice a los hijos o la mamá: no vayan a abrir, ahí está el cobrador, ya no hay plata para pagarle, ¿verdad? Pero bueno, es decir, ya sabemos que el ruido de la moto es que ahí está el cobrador. Entonces, muchas veces hay cobradores que han sido despedidos, pero no han entregado el talonario de recibos. Y los despidieron por mañosos. Y tan mañosos son que comienzan a utilizar los recibos y comienzan a cobrarle a todas las personas que ellos habitualmente cobran. Entonces uno oye a la moto, toca el timbre, sale y mira a don Juanito, que es el que llega todos los meses. ¿Qué tal, don Juanito? ¿Cómo está? Mira, aquí vengo a cobrar, si no tenga pena ahorita, y le sacan el dinero y le pagan a don Juanito. Posteriormente, la empresa lo llama a uno diciendo: mire, ya debe varios meses, le vamos a recoger el equipo que compró. Es decir, ¿y por qué si yo estoy al día? No, mire, nuestros libros dicen que no, pero sí. Y entonces, por eso uno debe guardar siempre los recibos. Mire, aquí están los recibos de todos los meses que yo he pagado. Ah, sí, pero es que don Juanito ya no trabaja en la empresa. Ese no es problema mío. Es decir, lo primero que ustedes debieron de haber hecho era llamar a todos los deudores y decirles: miren, el señor fulano de tal ya no trabaja en la empresa. Sí, pero es que sacamos un anuncio de prensa. Sí, pero es que aquí en la casa no compramos la prensa, no leemos la prensa. Y así, ¿cómo nos vamos a enterar? Es decir, usar los medios como la prensa es una manera de difundir a todo el público que una persona ya no trabaja en la empresa. Pero la obligación de la empresa es notificarle a cada uno de sus deudores que hay un cobrador que ya no trabaja en la empresa y que se quedó con
formularios, porque ese es el tema, que no devolvió los formularios, no que no trabaje en la empresa. Porque si ya no trabaja en la empresa, pero entregó todo, pues no hay ningún problema. Ese no va a llegar a la casa a cobrar si no tiene los formularios. Pero se me ocurre a mí ya pensando, sí, con maldad, un cobrador que falsifique los formularios y que siga cobrando, ¿no? Entonces, por eso es importante que el acreedor le notifique al deudor que esa persona ya no trabaja con él. Porque todos los pagos que le hagan a esa persona se presumen correctos. Y les digo se presume, admite prueba en contrario. ¿Cuál es la prueba en contrario? Que se demuestre que entre el comprador, el deudor y el cobrador estén de acuerdo en defraudar al almacén. En ese caso, si se demuestra eso, pues hay colusión y entonces esos pagos no son válidos y lo que es más, habría delito, ¿verdad? Pero mientras no se demuestre eso, mientras el deudor manifieste que lo hizo de buena fe, el pago será un pago válido. El siguiente artículo, 1392, dice que la entrega del documento original que justifica el crédito hecha por el acreedor al deudor hace presumir la liberación de éste, mientras no se pruebe lo contrario. Si yo firmé un pagaré y el pagaré lo tengo yo, se presume que ya pagué. Se presume que ya pagué. ¿Por qué se presume? Porque el acreedor todavía puede demostrar que el documento yo lo tengo por alguna razón. Es decir, tiene que haber alguna prueba concreta de por qué yo tengo el documento que acredita esa obligación, porque quien tiene que tener el documento es el acreedor. Pero si ese original está en mi poder, eso quiere decir que yo no debo nada, porque nadie entrega un documento que acredita una obligación si la obligación no se ha cumplido, no se ha pagado. Entonces, por eso la ley dice que se presume que el que tiene el documento original ya pagó, pero admite prueba en contrario. Por eso se habla de presunción de pago. Cuando estamos hablando de presunción de pago es porque aún admite prueba en contrario. O sea, no es un pago totalmente cierto. Aún se puede demostrar que el pago no es correcto, pero hay que demostrarlo. Mientras no se demuestre, el pago siempre se va a reputar como un pago bien hecho. Pero, insisto, admite prueba en contrario. El artículo 1402 dice en los pagos periódicos la constancia de pago del último periodo hace presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. Ustedes deben 4 o 5 meses de teléfono. Van a la empresa telefónica, pagan el último mes y les entregan recibo por el pago del último mes. Eso no debiera de ocurrir y generalmente no ocurre. Es decir, si ustedes van a cualquier lado a pagar la tarjeta de crédito que llevan atrasada, pues los controles que ellos supuestamente tienen, debe aparecer que ustedes deben varios meses y lo que van a ir a pagar es un mes atrasado. No les pueden dar una factura, un recibo, un documento del último mes, si tienen meses atrasados. Pero si eso ocurriera, entonces se presume que ustedes ya pagaron los meses anteriores, porque ahí es culpa del acreedor no tener control sobre esas cosas. Ocurre mucho en los arrendamientos. En los almacenes es muy difícil. A veces ocurre, pero es muy raro. Entonces, aquí lo importante es que el último recibo presume el pago de los anteriores. Eso es, en síntesis, a lo que se refiere este artículo. Y por último, el artículo 1403, que establece que el pago del capital supone
el de los intereses, salvo que se hubiere aceptado el pago con la reserva expresa correspondiente. Es decir, voy a pagar capital, pero aún debo los intereses. No se puede obligar al deudor a recibir el capital antes que los intereses. Lo vimos ya en la norma anterior y esta lo confirma. Primero se pagan gastos, decía. Luego se pagan intereses y por último se paga el capital. Pero si nosotros invirtiéramos eso, si primero pagáramos el capital, el pago del capital hace presumir los demás pagos, pago de intereses y pago de los gastos. Pero la ley sale al paso, a menos que así haya quedado. Es decir, voy a pagar parcialmente el capital y voy a pagar los intereses y los gastos de alguna manera. Se conviene de qué manera se va a pagar, pero está haciendo un pago a capital. Entonces ahí sí ya sabemos que se está pagando capital, pero todavía se deben los intereses que ha generado y los gastos que haya que pagar. Pero si no consta eso, entonces el pago que se recibe a capital hace presumir el pago de los intereses y de los gastos. Otras formas de pago, el artículo 1395 nos dice de qué otra forma se puede pagar. Primero, en dinero, ¿verdad? En moneda nacional. Lo hará cualquier deudor entregando la igual cantidad numérica con arreglo al valor nominal que tenga la moneda a la fecha en que se le requiere de pago, siempre que ya sea exigible la obligación. Si yo tengo una obligación de 1,300 quetzales y la tengo que pagar dentro de 5 años, pues dentro de 5 años pago mi obligación de 1,300 quetzales, por la cantidad que haya dicho. ¿Qué pasa si el objeto que yo compré vale más? No importa. Es decir, cuando yo adquirí la obligación, eso es lo que costaba. Y por eso me obligué y eso es lo que tengo que pagar. Entonces, las obligaciones a plazo se cumplen de acuerdo a lo que la cosa valga. A menos que las partes hayan dicho algo contrario. Es decir, que las partes hayan dicho se vende en 1,300 quetzales, pero si cuando se venza el plazo la cosa vale más, entonces tiene que pagar la diferencia. Yo no sé quién aceptaría un contrato de esa naturaleza, ¿verdad? Pero se puede dar. Ya, eso cuando veamos en el tema del contrato de compraventa, vamos a ver ese tema de esas formas de contratar y que tiene que ver con el pago. Pero será hasta dentro del próximo semestre. El siguiente artículo fue derogado y es el tema de la moneda extranjera. Cuando este artículo aún existía, decía que era prohibido pagar en moneda extranjera. No se podía celebrar contratos en moneda extranjera. Al derogar esa norma, ya se pueden celebrar contratos en moneda extranjera. ¿Cómo queda el artículo 1396? Dice, si el pago tuviera que hacerse en moneda extranjera, cumplirá el deudor con entregar su equivalencia en moneda nacional al tipo de cambio que rija en la plaza el día de pago. Celebro yo un contrato, ahora que se puede, en dólares, para pagar dentro de algunos meses, dentro de 5 meses. Bueno, llegado el momento de pagar, no tengo dólares. Y no hay dólares en el sistema bancario, no los puedo conseguir, y qué sé yo, pero la obligación que contraje fue en dólares. ¿Cómo voy a pagar? Entonces dice la ley, se paga con la moneda nacional al cambio que tenga
el quetzal con respecto a la moneda extranjera. Generalmente podría ser dólar, ¿verdad? Entonces, nosotros cumplimos pagando con moneda nacional. Es decir, aunque el contrato lo hayamos hecho con moneda extranjera, no nos pueden obligar a pagar con moneda extranjera. Es decir, podemos cumplir la obligación pagando con moneda nacional. En el artículo 1330 aparece una cláusula especial que se llama la cláusula de imprevisión, que la vamos a explicar en su momento cuando veamos el incumplimiento de las obligaciones, en donde voy a tocar nuevamente este tema, el tema de pago en moneda extranjera, porque eso puede variar mucho. Si cuando yo celebré el negocio, en la moneda estaba, qué sé yo, así pongámoslo por hacer el ejercicio nada más, que estamos a quetzal por dólar, estamos en paridad a 1 por 1. Bueno, adquirí una obligación en dólares al 1 por 1, pero el día que me toca pagar, estamos ya a 8 por 1. Para conseguir esos dólares voy a tener que comprarlos, y para comprarlos voy a tener que pagar ese valor. O sea, la obligación a mí se me va a volver una obligación 8 veces mayor. Y eso a mí me va a causar, como deudor, me va a causar problemas. Y de hecho no voy a poder pagar la obligación, o me va a resultar extremadamente onerosa. Entonces, ahí puedo acudir ante un juez competente para que el juez haga una revisión de la obligación y él determine cuánto es lo que debo pagar. Lo más probable es que el juez diga, bueno, la obligación en ese momento era el 1 por 1, pues va a pagar al 1 por 1. Yo como juez haría eso, pero no sé qué digan los demás jueces, ¿verdad? El artículo 1397, ya lo leímos, el pago en especie, ya lo expliqué. Y entonces con eso vemos que hay varias formas de pagar, otras varias formas de pagar, que son pago, bueno, y me faltaba el pago con cheque, ¿verdad? Que es un pago condicional. Es decir, para poder pagar con cheque tiene que haber provisión de fondos. Si no existe provisión de fondos, definitivamente no va a haber pago. Es decir, mucha gente para salir de una deuda, o cree salir de una deuda cuando, o más que todo, para salir de la molestia del que está cobrando, pues generalmente lo que hace es hacer un cheque, ¿va? Es lo más fácil para calmarlo, ¿va? Mire, aquí está el cheque, ¿va? Y cuate se va y ya deja de molestar. Pero ahí lo que está haciendo es creando un problema mucho mayor. El artículo 1394 dice: el pago hecho por medio de cheque queda sujeto a la condición de que éste se haga efectivo a su presentación. Es decir, que haya fondos. Si uno gira un cheque sin fondos, el pago no es válido. Pero decía, se complica la situación, porque de tener una obligación civil pasamos a un problema penal, una estafa mediante cheque. Entonces, para pagar con cheque, señores, hay que ser cuidadosos. Si tenemos fondos, paguemos con cheque, está bien, no hay problema. Pero si no tenemos fondos, si estamos conscientes de no tener fondos, nos vamos a meter en problemas penales girando un cheque que no tenga fondos. Cuando somos descuidados, cuando no somos metódicos, cuando no somos disciplinados, mejor si no usamos cheques. Tengo 5,000 quetzales en la cuenta. Hace 2 meses pagué con cheque y en 2 meses el acreedor no lo ha cobrado y a mí se me olvida. Y el día que hago algún negocio, veo mi cuenta de cheques, así yo muy confiado de que tengo 5,000 quetzales, porque eso es lo que dice mi estado de cuenta, pues giro un cheque por 4,000 pesos. Con tan mala suerte, casi siempre pasa eso, que ese mismo día
que yo estoy girando un cheque por 4,000 quetzales, el cheque que hacía 2 meses no cobraban, lo cobraron ese día. Entonces a la persona que le libré el cheque llega al banco y lo encuentra sin fondos. Probablemente me llame. Y entonces ahí yo me daré cuenta de que cometí un error, lo puedo convencer, pero la persona no la puedo convencer si no le pago. Yo tengo que acreditarle de alguna manera de cómo le voy a pagar. De lo contrario, me pueden demandar. Bueno, la clase está larga, la voy a suspender en este momento y voy a darle chance a que me hagan preguntas para poder resolver sus dudas. Y lo que falta, que ya es la imputación de pago, por favor me la leen, la voy a explicar en la próxima clase, es muy rapidito, porque esa la debí explicar el día de hoy, pero ya me hicieron señas que mi tiempo pues, se excedió. Así que en unos 2 minutos les estoy pasando el link para que nos podamos ver ya en el sistema.